Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este reinicio de estos espacios de entrevista en directo Querétaro. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una interesante entrevista con una sanjuanense ampliamente reconocida en el ámbito de litigio, en el ámbito político. Y bueno, una mujer que se ha destacado dentro de la política local con sus comentarios, con sus acciones y que ha venido generando un liderazgo dentro de su propio partido como dentro de la misma sociedad sanjuanense. Licenciada Dulce Romero Gallegos, muy buenas tardes. Muy Gracias buenas por tardes, acompañarnos el día de Juan hoy en Carlos, este ¿cómo estás? espacio. Y bueno, un honor para nosotros que nos acompañes en este reinicio de nuestra temporada de arranque 2022. Hablan muchas personas de que ya se acercan los momentos políticos y la verdad, la vida es política. Así es. Y cuando nos quejamos de los malos gobernantes, la culpa la tenemos nosotros por no tomar las determinaciones adecuadas y dejar en manos de los peores el destino de nuestro municipio, estado, país y del mundo. Bueno, es un comentario muy amplio. Bueno, me presento, te agradezco muchísimo pues la entrevista que me realizas. No había tenido oportunidad de estar en una entrevista contigo, lo cual valoro mucho que me Gracias. hayas invitado. Y pues sí, a nosotros que nos gusta la política y estar involucrados en las causas públicas, sí es importante que la sociedad participe, que tenga un involucramiento más activo dentro de las decisiones públicas, pero también dentro de las decisiones comunitarias, porque, bueno, en mi opinión personal, hay las personas que viven en las comunidades sí están acostumbrados a participar dentro de la comunidad, las famosas jornadas que se hacen, ¿no? Pero desafortunadamente cuando a veces uno vive en zona urbana, como que dices, bueno, tengo agua, tengo luz, tengo drenaje, tengo pavimento, como que, bueno, así estoy bien, ¿no? Entonces creo que tiene que ir más allá de solamente las necesidades básicas, sino tenemos que abrirnos e involucrarnos más en las causas públicas. Qué bueno que tocas este punto porque bueno, ya tuviste la oportunidad de ser miembro de un cabildo a nivel municipal siendo parte de la oposición, si no mal recuerdo. Así es. Y dentro de esta situación, los sanjuanenses seguimos viviendo, según las estadísticas, según las encuestas, según muchas cosas y también la voz populi, seguimos viviendo hoy en una sociedad en San Juan del Río que ya tiene miedo a la inseguridad, tiene miedo a la constante ola de robos que se suscitan no solamente en la zona oriente, sino también en el centro de nuestra ciudad. Tiene miedo a salir a trabajar y regresar a su casa y encontrar su casa vacía. Tiene miedo de acudir a un lugar y que, bueno, deja su carro y, bueno, ya regresa, no encuentra el carro. Tiene miedo de que, pues también como ha sucedido aquí en San Juan del Río, también a veces las personas no sabemos dónde quedaron. En este Ujú. aspecto, cuando tú dices, bueno, es que tenemos servicios y demás, pero hoy esa cuestión de la seguridad, de la inseguridad, es algo que está muy latente en San Juan del Río, licenciado. Pues mira, hay que recordar y hay que, ahora sí que puntualizar. San Juan del Río, a nivel nacional, somos de los 200 municipios más poblados en el país. Es decir, estamos compitiendo con un León, con Jalisco, con los municipios más poblados de Jalisco, Guadalajara, Monterrey, y considero que debemos primero pues ver, ¿no? Analizar todo el contexto municipal, todo este crecimiento que hemos tenido en 20 años, en verdad que San Juan ha sido otro. Tal vez el primer cuadro de la ciudad no ha cambiado mucho. Sin embargo, si nos vamos a la zona oriente y a todas aquellas colonias que antes no existían, pues San Juan del Río cada vez llegan a vivir más personas. Entonces, obviamente que pues se da un movimiento a veces muy atractivo para las inversiones, muy atractivo para el crecimiento, pero desafortunadamente también somos paso hacia el bajío. Entonces es cuando pues desafortunadamente se dan hechos que no se veían antes y ahora los vemos. Pero yo, bueno, a mi humilde opinión considero que sí hay muchos hechos lamentables. Sin embargo, pues creo que se tienen bastantes áreas de oportunidad en las cuales trabajar dentro de la seguridad de San Juan del Río.
Eh, Obviamente que sí se debe de hacer todo un análisis en el cual se puedan reforzar esas áreas de oportunidad. Porque sí, desafortunadamente, si comparamos con otros municipios, pues San Juan del Río tal vez está todavía tranquilo, Querétaro todavía no se dan todos estos hechos que se dan muy en otros estados, muy latentes, sin embargo, pues sí, lamentablemente tenemos estos hechos, tampoco se puede negar, ¿no? Pero sí considero que tenemos que trabajar todos y en comunidad. Yo creo que también los comités vecinales, los comités de participación social son muy importantes para que dentro de las mismas colonias o las mismas comunidades, pues que también estén al pendiente de todo lo que se está suscitando dentro de las comunidades y de las colonias. Te digo, todo se resume pues a una gran participación de la ciudadanía, porque también tenemos nosotros que aportar hacia todo este contexto tan lamentable que está sucediendo. En este contexto que usted maneja, yo le preguntaría a usted, como mujer, como madre de familia, como hija, como activista por la justicia, porque usted litiga y bueno, uno de los privilegios que se tiene es buscar efectivamente que se haga justicia dentro de este ámbito. Yo le preguntaría, dentro de su partido político al cual usted pertenece, ¿qué se hace? ¿Cómo se manejan? ¿Qué propuestas han surgido? ¿Qué es lo que se está buscando para que pues San Juan del Río, yo diría, no que mantenga estos índices de delincuencia o que los bajara o que, pues, ¿qué más quisiéramos? Dijo usted, volver a lo que teníamos hace 20 años donde la tranquilidad era plena y absoluta, donde podíamos pasear y tranquilamente, donde pues no había tantos actos sangrientos, ¿no? Que se han generado como los que se viven hoy en día. Bueno, te comentaba, yo creo que San Juan del Río todavía sigue siendo tranquilo, sin embargo sí hay hechos que pues en cualquier municipio se dan, pero sí considero que nosotros también como ciudadanos tenemos que participar. Yo he visto y con muy buenos ojos que la Secretaría de Seguridad Pública aquí en San Juan del Río da capacitaciones y da pláticas para las comunidades y las colonias. Creo que eso no se tendría que perder, al contrario, tendría que fortalecer para que también las personas pues estén capacitadas en ese sentido en seguridad, y no solamente en seguridad o inseguridad, ¿no? Sino también en protección civil. Creo que hay cosas que ahorita me venía, ¿no?, a la entrevista y me platicaban, oye, ¿sí supiste que se incendió una casa aquí muy cerca del primer cuadro de la ciudad? Digo, no, no, digo, sí vi alguna noticia, ¿no?, que se estaba dando, pero hay cosas que tal vez podemos prevenir y tenemos que reforzar mucho en la cuestión de protección civil. Considero que también serían muy buenas todo un programa, capacitaciones, difusión, para que pues las personas que viven en una comunidad, que viven en la colonia o que viven en el centro, pues puedan prevenir todo tipo de accidentes, ¿no? También porque pues también digo, sé que no hubo hechos que lamentar o personas que lamentar alguna pérdida, pero sí las pérdidas materiales pues también cuestan. Claro. Entonces considero que también debemos por ahí de trabajar y son muchas cosas que en las cuales se tiene que reforzar y reformar, porque también la mentalidad de las personas de participar, considero que es algo muy, muy importante que se dé esta participación. Y dentro de esta participación, bueno, sabemos que su partido político al cual usted pertenece lo dirige una mujer. Sabemos que, bueno, la anterior candidata a gobernadora o candidata a gobernadora por Querétaro de su partido también es mujer. Y bueno, hoy la mujer está tomando ciertos papeles muy importantes que antes no veíamos, que en el PRI tradicional o viejo se diera. En este aspecto, cómo ha ido evolucionando o cómo el sexo femenino ha venido generando los cambios de transformación en el partido que usted pertenece. Pues mira, son años de lucha. En verdad que no somos solo nosotros los que tuvimos oportunidad de estar en un cargo por la paridad de género, porque, bueno, recordar que
que en el ayuntamiento al cual yo pertenecí, al cabildo que yo pertenecí, fue el primer cabildo paritario. Éramos la mitad hombres y la mitad mujeres, por primera vez en San Juan del Río y por primera vez en todos los municipios en Querétaro. Y comentarte, pues son años y muchos años de lucha de activistas, de mujeres que estuvieron ahí pues pidiendo constantemente estos espacios. Recordemos que desde el año 74 fue el Año Internacional de la Mujer, el primer año que se celebraba, y se celebró aquí en México esta convención. Y de ahí se dieron varias convenciones internacionales en cuales respaldaban y reconocían los derechos de la mujer. Además de que hay que señalar y puntualizar que las economías más avanzadas en el mundo son las que reconocen los derechos de la mujer, en los cuales la mujer participa activamente y además aporta económicamente a la sociedad. Y pues ahora con los cambios que se han dado, bueno, a partir de la reforma paritaria, en la cual se permitió que las mujeres ocuparan la mitad de espacios en los cargos de elección popular, y ahora también el 50+1, que estamos también pues ahora sí que impulsando que en todo el ámbito público también haya la mitad de mujeres. Pues ahora sí que nos ayuda y aporta a la sociedad que las mujeres estemos participando más. ¿Por qué se dio el rezago? Porque tradicionalmente a la mujer se nos educaba para estar dentro del ámbito privado, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado a lo mejor del negocio, pero el negocio familiar, siempre aportando hacia la familia. Y ahora pues ahora las mujeres, además del cuidado de los hijos, que muchas tenemos, algunas otras no, estamos participando dentro del ámbito público. Entonces, pues para mí, bueno, en mi caso yo nací y crecí en una familia de puras mujeres. Entonces a nosotros nunca se nos puso una limitante, no hagas esto, no hagas otro. Pero en el caso de algunas otras familias sí eran muy acentuados que los derechos siempre eran más para los hombres que para las mujeres, y la mujer era en casa. Licenciada, yo quisiera exponerle una situación y quisiera que me viera su respuesta. En Querétaro vivimos una situación donde políticamente es atacado el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, por el reemplacamiento, ¿no? Y lo primero que sale a reducir es de que ese reemplacamiento va a ser para generar mayor seguridad en el estado de Querétaro. Número 1. Número 2, pasa lo del Estadio Corregidora, que fue noticia deportiva de carácter mundial en color rojo. Tercero, viene la muerte de Valeria en un fraccionamiento cerrado. Victoria. En un fraccionamiento cerrado, donde parecía ser que se repite la historia de cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del estado de Querétaro, donde pasan los días del Estado de México. Del Estado de México, perdón. Pasan los días y vuelve a llegar la policía al lugar donde se cometió el crimen y encuentran mágicamente debajo del colchón el cadáver de una de las niñas. Y aquí parecía ser que pasa lo mismo. Hacen cateos, revisan, no encuentran nada y después aparece el cuerpo exactamente en el mismo lugar. Estamos hablando del estado de Querétaro. Y bueno, o sea, luego vienen circunstancias donde vemos que una persona sale de prisión y llega a un centro comercial y el día de ayer en la noche es ejecutado, ¿no? O sea, en este aspecto, si el dinero que se aporta o se contribuye para la seguridad sí va a dar a la capacidad. Bueno, entonces te falta la cuestión de que se roban una patrulla y la patrulla en sentido contrario y mata a una persona y bueno, ¿dónde está la capacitación, el protocolo? O sea, ¿a dónde irá ese dinero que se destina? O sea, que nosotros, bueno, yo creo que todos los que tenemos un vehículo e hicimos el esfuerzo de pagar esa contribución de reemplacamiento, teníamos esa expectativa de que iba a mejorar o se iba a incrementar la seguridad o que se iban a dar mejores protocolos de actuación para la policía estatal, municipal y demás.
pero Pues mira, yo creo vemos que todo lo aquí contrario. influyen pues varias situaciones, ¿no? Digo, son muchos hechos que narraste. Primero, pues yo lamento enormemente pues la pérdida humana, ¿no? La pérdida de una pequeñita, ¿no? Que salió dentro mismo su fraccionamiento y desafortunadamente pues fue secuestrada, bueno, privada de su libertad y posteriormente pues encontrada pues sin vida. Lamento y como mujer en verdad que comparto esa pues esa tristeza y pues tal vez frustración, ¿no? Que ojalá y no nos pase a ninguno de nosotros. Eh, Digo, y de los otros hechos, bueno, yo en general te quisiera dar una respuesta. Creo que aquí tenemos que buscar mecanismos de participación y en los cuales también nosotros como ciudadanos podamos acceder a toda esta información. Primero, pues tú sabes que existe una ley de transparencia y acceso a la información. Nosotros como ciudadanos podemos pedir y solicitar toda esa información y decir, a ver, todo el presupuesto que se quedó destinado a seguridad, ¿en dónde se aplicó? Entonces creo que tenemos que irnos muy bien a la ley, ¿no? Y digo, y desafortunadamente por mi formación de licenciada en Derecho, pues sí te tengo que responder así. Entonces tenemos que irnos a la ley y ver dónde está. Pero aparte de esa transparencia y acceso a la información, también existe lo que es la rendición de cuentas. Entonces nosotros como ciudadanos también tenemos que tener acceso a esa rendición de cuentas. Va muy ligado con la revocación de mandato. Entonces, considero que sí tenemos que acceder mayormente a los mecanismos de participación en los cuales nosotros podamos decirle a los gobernantes, a ver, ¿qué hiciste con estos impuestos que cobraste y dónde están depositados o dónde están invertidos? Hay una diferencia pues abismal entre los recursos públicos y los recursos privados. Cuando nosotros tenemos un negocio sabemos que la inversión está ahí y se ve, pero muchas veces en los recursos públicos pues se da el alumbrado, se dan varias obras públicas en las cuales pues es solo una bolsita, ¿no? En la cual se tiene que repartir. Recordemos que también, pues como te comentaba, Querétaro ha venido teniendo un crecimiento pues exponencial en cuanto a población y cada vez se tiene pues más población y más necesidades. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy, pues muy precisos en el sentido de que tenemos que pedirles y que nos rindan cuentas, ¿no? Los gobernantes en general. Entonces sí tenemos que buscar esos mecanismos de participación y decirles dónde está pues la lana, ¿no? Como se dice, en la cual nosotros depositamos la confianza y dónde está invertida. Sé que se vienen pues, bueno, que el gobernador Mauricio Curi presentó su plan estatal de desarrollo y en el cual expuso los puntos en los cuales se iba a invertir todos los recursos que íbamos a estar nosotros aportando como queretanos y queretanas. Entonces, Muy los bien. cuales pues hay que analizar, ¿no? Yo creo que sí, no hay que hacer comentarios así solamente de que dónde está el dinero, pues hay que analizar dónde está invertido y con toda esa información que nosotros pidamos en su momento. Sí, efectivamente hay que analizarlo, pero bueno, diría alguien, ahorita ya iba como 8 rayas al tigre más y todas negativas, porque en la seguridad, híjole, Sí, hay que trabajar mucho. nos está dando tuvo la inseguridad No, o la delincuencia y no, y organizada. recordemos que además de eso, en San Juan del Río y Querétaro pasa la carretera 57, que es una de las más transitadas Claro. en toda la República. Entonces, también súmale a eso, ¿no? Entonces, eh, creo, bueno, me habían dicho que, no con seguridad de los datos, pero sé que pasan 40,000 carros al día en esa carretera. Entonces, híjole, súmale que ya está imposible la carretera de tantos carros que pasan. Sí Es complicado. está complicado, pero sí tenemos que pedirles y decirles en qué se va a trabajar y qué áreas tienen que fortalecer, ¿no? Exactamente, que se está fortaleciendo. Bueno, ahorita tocó bastante, un punto muy importante, los mecanismos de participación. Y bueno,
ya que entramos en esa cuestión de la participación, bueno, o sea, dijo alguien, es que hubo una consulta donde el mexicano o los mexicanos teníamos la oportunidad, entre comillas, porque bueno, legalmente o del término jurídico yo disto mucho de la propuesta o del planteamiento que hacía la autoridad oficial, ¿no? O sea, decir, bueno, de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Primera porque, bueno, o sea, yo elegí a un presidente por 6 años y después vino la Así ley, es. ¿no? Sí. Entonces, pues como que la ley no es retroactiva, pero bueno, acá no la venden, ¿no? Así que tiene que ser que se podía revocar. Número uno. O sea. Y resulta que, bueno, o sea, hablaríamos casi pues de un 80 y tantos % de la población que dijo, pues No me me, interesa me, me, participar. me quedo con la cuestión legal de que yo voté por un presidente que dura 6 años y yo queriendo entender que la mayoría comprendimos de que no podía revocar a alguien por el cual lo elegí 6 años en virtud de que la ley no es retroactiva, pues no fuimos o no lo aceptamos, pero hubo un porcentaje que acudió y la gran mayoría decidió decir sí, continúa, ¿no? Algo que usted y yo o muchos otros millones de mexicanos también lo hicimos, ¿no? Por eso le dimos el voto. Pero en ese aspecto, volvemos a la cuestión económica. Sí, desafortunadamente. ¿Cuántos millones de pesos se gastaron en un ejercicio, desde mi punto de vista, innecesario o inapropiado, en virtud de esa cuestión legal, ¿no? Pero en ese aspecto, o sea, ¿se vale tirar el dinero del pueblo? No, yo creo que no. Yo creo que ese dinero de la consulta se pudo haber utilizado para vacunas, que es bien que las necesitamos para los niños menores de 12 años. Digo, ahorita afortunadamente ya se anunció hace como 3 semanas más o menos que iba a haber vacunas a partir de los 12 a los 17. Sin embargo, también nos faltan los niños, los chiquitos de 5 a 12. Sabemos que todavía no se ha autorizado a menores de 5 años, pero de ese rango de 5 a 12 todavía nos faltan muchas vacunas. Yo la verdad es que no estaba a favor de la revocación de mandato. Yo considero que sí fue un dinero que no fue bien aprovechado, que lo pagamos todos los mexicanos y las mexicanas que contribuimos y participamos con los impuestos, que también es una obligación constitucional, que también hay que señalarlo, ¿no? El pago de impuestos. Porque muchas veces nada más nos vamos por los derechos. Claro. Entonces, digo, Sí, ya sí. sabes cómo somos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, yo sí no fui a favor de la revocación de mandato. Personalmente, pues yo decidí no participar, porque pues creo que no era algo que nos obligara, aunque muchos dijeron, inclusive hasta casi nos amenazaron, Sí, ¿no? Pablito. También algunos nos amenazaron que nos iban a ver, que los que no participamos, pero esa es una decisión personal, Claro. considero. Entonces, sí creo que fue un dinero mal aprovechado y en el cual pues se aferró el presidente de la República a hacer la consulta. Yo no estoy de acuerdo con su forma de gobernar, con su manera de gobernar. Creo que le ha faltado mucha eficacia en cuanto a las decisiones. Considero que si él hubiera tomado otro tipo de decisiones, olvidando que venía de un partido político y asumiendo el papel y el cargo de presidente de la República de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, hubiera gobernado para todos, no solamente pues para los más allegados o para sus simpatizantes. Lamento decirle que desde este momento usted es una traidora a la patria. Sí. Perdón. Sí, yo creo que con la ideología que Sí, ellos manejan, no. sí, ¿no? Oiga, Pero no, yo creo que traición a la patria es otro, otro en rollo. otro contexto, ¿no? Sí. En otro contexto. Hay un ejercicio, bueno, más que ejercicio, donde me gustó mucho el ejercicio parlamentario o el ejercicio de debate que hizo Movimiento Ciudadano, que hizo el PAN, que hizo el PRD, que hizo el grupo independiente de legisladores, no me acuerdo cómo se llama este grupo, sí es un grupo independiente, que conformaron una ala ahí en la legislatura, donde dieron una cátedra o noción, recordar que el artículo 27 constitucional establece que todos los minerales que se encuentran en el subsuelo
nos hicieron recordar, Ujú. pertenece a la nación mexicana desde el 1917. Y lo refiero a esto porque, bueno, o sea, con esta situación de una reforma energética que no sé qué tenía que ver con lo de litio, porque, bueno, sigue siendo propiedad de los mexicanos desde el 1917, Sí, sí. también se hace ese señalamiento. O sea, si no estás de acuerdo, también es un traidor a la patria, ¿no? Pero yo lo que voy es al cuestionamiento. Esta situación de tener desde el Ejecutivo, tener dos visiones de dos posiciones de mexicanos, ¿es favorable? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que México solamente hay uno. Y sí, somos un México muy diverso, con diversas pues culturas, lenguas también, raíces. Pero bueno, por ahí veía un libro que apenas estoy empezando a leer, me lo recomendaron. Se llama Vecinos Distantes. Que, y eso voy en el prólogo, ¿eh? O sea, y ver que muchas veces no nos identificamos con un tipo de mexicano, ¿no? Y si nos dicen de una manera peyorativa y si nos dicen indios, nos es como humillante, ¿no? Para nosotros. Pero pues yo en lo personal, pues sí tengo raíces, ¿no? Tengo raíces, mi abuela, mis abuelos, o sea, incluso hasta, creo que había hasta parientes por ahí medios oscuritos, ¿no? Entonces, creo que también hay que reconocer nuestras raíces, pero si nos dicen español, también no, así como Lastima. que, sí, entonces creo que sí es importante y sí es trascendental que nosotros como mexicanos reconozcamos nuestras raíces, reconozcamos de dónde venimos de un mestizaje, venimos de una mezcolanza que se hizo de razas, pero también es importante ver hacia el futuro. Lo demás ya no se puede componer. El pasado, ahí está, hay que analizarlo. Es bueno que nosotros busquemos nuestras raíces, sepamos de dónde venimos, pero sí hay que proyectar al futuro. Hay que proyectar para nuestros hijos, hay que proyectar para nuestros nietos. ¿Y cuál es el México que nosotros les queremos dejar? ¿Cuál es el San Juan del Río que nosotros les queremos dejar? Entonces, eh, sí hay que buscar la forma en las cuales nosotros podamos influir en las decisiones públicas y políticas. La mayoría de las personas, digo, estos temas le parecen sumamente aburridos, ¿no? O a lo mejor ya hasta le cambian de canal y dicen, no, ya esto ya me aburrió. Pero si nos ponemos a hacer un análisis, creo que sí tenemos que buscar cuál es la visión, ¿no? Como en las empresas, ¿no? ¿Cuál es mi misión en la vida y cuál es mi visión? Entonces creo que nuestra visión y nuestra misión es dejar un mejor San Juan del Río y un mejor México para nuestros hijos. Digo, en lo personal, así Claro, es la mía. claro, Entonces claro. sí, no podemos, digo, y yo tengo, te decía, yo vengo de una familia pues de múltiples colores. Tenía tías de ojos azules y mi mamá es morena, o sea, entonces, y en todas las familias creo que en México se da, ¿eh? Sí, sí, Que, claro. que está el güerito y que está el más morenito, ¿no? Entonces, pues reconozcamos que somos una raza mestiza, Claro. pero ya hay que buscar el punto en el que tengamos que avanzar y no quedarnos en eso. Y sobre Entonces, todo, que que quien gobierna tiene que gobernar para todos, o sea, para no todos. para quien piense igual que tú. Sí, no puedes Porque, discriminar, ¿no? Porque hasta en cierta manera también la Constitución lo dice. Nadie puede ser discriminado por su raza, por su religión, por su partido político, por su claro. ideología. Entonces creo que sí estamos cayendo en eso, en esa No, pues discriminación. imagínese cada que la mañana que me levante y que veo, oh, Yo por salud mental ya no la escucho. A veces sí escucho las otra. réplicas en los medios de Ah, comunicación y de todos los comentarios que hace. Inclusive, ahorita es muy criticado por los 200 médicos cubanos que quiere contratar. Oye, aquí hay profesionales de la salud certificados y claro. avalados por las federaciones de médicos. No, Entonces, licenciado, si le comentara que hay médicos que, bueno, ya estudiaron, son 6 años de la carrera, si no me recuerdo, son 6 años de la carrera, y están haciendo su internado, 1,700 pesos mensuales. no, y digo, y la verdad ¿Cuánto? es que las becas les va muy bien a los chicos. O sea, O sea, ahorita están. ganan, está teniendo más dinero en becas un estudiante de preparatoria
que un médico que está haciendo su residencia. Sí. No, y son médicos muy bien preparados. Claro. Muy bien preparados. Yo hace poco tuve por ahí un problemita de salud. La verdad es que reconozco la labor de los profesionales de salud que son muy buenos. Entonces, yo considero que pues mejor ver a nuestro capital humano que está aquí en México, ¿no? Y no por no, bueno, lo escuchaba, porque te digo, no lo escucho y sí lo escucho, la fraternidad universal, ¿no? Que decía, no, es que hay que hacer Concuerdo la con él. fraternidad universal, pues sí, pero primero ve por los tuyos y ya que ves por los tuyos, ahora sí vas a poder ayudar a los otros. Entonces sí fortalece tu México, sí fortalece tu nación y ahora sí vamos a ver a fortalecer a los demás o vamos a ayudar. Como dicen, ¿no? Para ayudar también tú tienes que estar bien. Claro. No puedes olvidarte de los tuyos. Claro, claro. Efectivamente. Fíjate que hay muchas cosas que van surgiendo en esta situación, licenciada, y resurge la cuestión partidista, la cuestión política. Viene un proceso electoral, por 6 gobernaturas, viene una coalición de Va por México, y bueno, el bombardeo, ¿no? O sea, bueno, vuelvo a insistir, o sea, esa cuestión de hablar de un traidor a la patria, si eres un representante en la Cámara de Diputados, eres un legislador, y sabes y empiezas a conocer las leyes o conoces las leyes y sabes que es tu derecho fundamental expresarlas en tribuna, hoy pareciera ser que también expresar las ideas en tribuna. Es lamentable. Recordemos que hay votos particulares dentro de las discusiones del Poder Legislativo que son trascendentales, ¿no? El voto particular de Mariano Otero, que nosotros hemos estudiado tanto, ¿no? En el cual pues se expusieron las ideas, y que han sido objeto de estudio y de análisis por muchas generaciones. Entonces, eran legisladores comprometidos y exponían sus ideas, sí, con miedo a que la persecución, porque se daba en aquellos entonces, sin embargo, aún así, eran valerosos al expresarlas. Y creo que también se dio en este momento en que se mantenieron unidos las tres fuerzas políticas, los tres partidos. 4 con Bueno, Movimiento Ciudadano. Con Movimiento Ciudadano, sí, porque al final se adhirió. Digo, en esa discusión, Sí. porque como coalición no está formalmente adherida, pero sí considero que sí ha sido pues muy valeroso de su parte, ¿no? Porque pues ya ves, ahí a cómo le fue al diputado que se desprendió, que era de Partido Revolucionario Institucional, Sí. y que era hijo de un exgobernador, ¿no? Entonces, digo, yo la verdad es que veo mucho el Twitter y veía que le tiraban duramente a este diputado que se fue a Morena, ¿no? Y que decían que había cambiado su voto o su participación porque le daban al papá la posibilidad de ser embajador. No sé si lo han ratificado o no, todavía creo que no lo han ratificado. Pero como dice Mario Delgado, ¿no? O sea, si se siguen portando bien, hay más embajadas. Pero lo malo es que no hay tantos países reconocidos en el mundo. No, por supuesto, no, y aparte yo creo que no debe de ser esa la finalidad, ¿no? Es algo que vuelvo a insistir, o sea, a mí me dolió mucho ver, bueno, duele ver que un, un espacio con tanto significado para el pueblo mexicano se ha tomado moneda de cambio. Como una moneda de cambio, pero más me dolió escuchar a la mayoría un solo argumento. Traidor a la patria. Bueno, ese es uno, del traidor a la patria, y el otro es un honor. ¿Y cuál era el argumento? O sea, ¿cuál era la base técnica, científica o la base jurídica para decir no o para decir sí? No la hubo. Y solamente prevalece el traidor a la patria, ¿no? Y yo creo que ese es el grave problema que tenemos hoy en día. Una sobrerepresentación, sí, de un partido, pero sin un fundamento. Mira, yo creo que debemos de reconocer y poner algunas bueno, es que esto va encaminado a lo que es la reforma electoral. Por ahí se puso lo que es la segunda vuelta, claro. El 50+1. Es decir,
que haya unos acuerdos para gobernar, y creo que le falta a México eso. Recordemos que, por decir, en España, si no se ponen de acuerdo los partidos políticos, no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay gobernante. Y se tienen que poner de acuerdo. Entonces creo que aquí también nos falta eso, ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. Eh, yo en lo particular no he visto alguna transformación. Y hablan de cuarta transformación. Yo no la he visto, yo no la he palpado. Seguimos pagando impuestos, no tenemos esas obras monumentales que se anunciaron. Hay un Tren Maya que no se ha terminado y que también está peligrando y que está poniendo en riesgo la flora y la fauna en la selva, e incluso criticando a periodistas y criticando a personajes públicos que defienden la no construcción. Hay una refinería que no se ha terminado, que produce más la de Texas que se compró. Ahí Bueno, perdón, no se compró el 50% que sí, faltaba, porque el otro 50% ya estaba ya era de hacia México. México. Pero ahora sí, con lo que se invirtió acá, pues bien se pudo haber comprado otra, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí hay que buscar un poquito más el beneficio económico hacia el mexicano, porque pues sí pagamos impuestos y sí no, a todos nos duele pagar impuestos y a todos nos duele que ese dinero no se vea reflejado en todo el bienestar general para todos nosotros. Es muy bueno que se den becas y apoyos hacia los estudiantes, hacia los abuelos, hacia las madres. Sí, es muy bueno, pero también tú como ciudadano, como ciudadana, también tienes que retribuir. Claro. Entonces, creo que es algo que no nos gusta, el pago de impuestos, porque a nadie nos gusta, pero sí tenemos que también que asumirlo. Y también que esos impuestos se ven reflejados en obras, pero no en obras que quiere el gobernante, en obras que necesitemos nosotros. Creo que hubiera sido excelente que se hubiera terminado el aeropuerto en Texcoco. Ahí está, ahí está, y creo que todavía se puede retomar eso, porque ahorita, el fin de semana, el día sábado, pues ya estuvo a punto de chocar 2 aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces sí es muy peligroso que se llegue a un accidente de esa magnitud. Claro. Y más cuando estábamos reconocidos en el primer lugar, creo que son por categorías, en el primer lugar en seguridad aeroportuaria, y ahora nos bajaron a la segunda. ¿Por qué? Porque las organizaciones, tanto de aviación y todo, son certificadas por los estadounidenses. Entonces, pues también no hay que olvidar eso, ¿no? Pero pues ya ven, o sea, también ya mandan a hacer peritajes los de la cuarta T. Sí, y ya después no nos y ya gustan. luego no lo reconocen. Entonces es como decir, ir al doctor y decir, es que estás enferma, ¿no? Y después, no, es que yo no estoy enferma, yo no sé, y lo desconoce, ¿no? Cuando usted pagó al doctor, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ir trabajando. No podemos nosotros, como mexicanos, como mexicanas, estar pues con ese rencor y ese encono hacia el otro porque tiene, ¿no? Claro. Porque también creo que tienen un poco ahí Sí. de esa ideología, y con todo respeto lo digo, o sea, Sí. yo creo que a todos nos ha costado estar donde estamos y hay que trabajar, o sea, hay Claro. que trabajar. Recordemos a las anteriores generaciones, o sea, era trabajar, trabajar para llegar a tener algo, y ahora es más, porque si bien es cierto que ahora ya hay más maneras de salir adelante en cuanto a estudiar una universidad o la carrera, también es cierto que tenemos una infinidad de competencias. Es que antes era más difícil porque, bueno, había, según esto, yo recuerdo que había 125 artículos en la canasta básica. Entonces y estoy hablando ya del 70, ¿eh? Uh-huh. Entonces para comprar los 125 productos de la canasta básica, pues había que trabajar. Pero ahora ya nomás son 16. ya se y redujo. cuesta igual de trabajo o hasta más poder completar el dinero para comprar esos 16 productos básicos. No, tortillas, carne, sopa, frijoles. No, y sabemos que ahorita desafortunadamente la inflación está en niveles históricos. En los 20 años creo que 30 años lo hemos 20 y tenido. tantos son los que están manejando. En los cuales pues está altísima, ¿no? Y inclusive también por ahí, yo sé que también Estados Unidos tiene niveles de inflación muy grandes, pero ellos ganan más. Claro. Entonces, ellos se les paga por hora, a nosotros se nos paga por día. Entonces, es bien complicado estos temas, pero sí. Creo que
Estamos en la misma sintonía, informados de estos temas. Yo lo que sí les quisiera decir, pues, a tu auditorio es que se involucren, estudien, lean. Sí son temas a veces aburridos y técnicos, pero sí hay que dejar un mejor México y un mejor San Juan del Río. Pues sí, yo creo que sí debemos informarnos y estudiar y acudir a las fuentes fidedignas de los datos, porque bueno, a veces es tan fácil decir es que la culpa es del de allá y del de allá y el de allá, pero usted está al frente, no, pero la culpa es del de allá atrás, Ujú. y el de allá atrás también, pero usted está al frente, no, pero el de la culpa sigue siendo el de allá atrás, ¿no? No importa que yo esté al frente. Yo creo que eso ya no se vale dentro de esta situación. Antes de irnos, licenciada, algo que a mí me preocupa mucho yo creo que mucha gente nos llama la atención y tiene algo de significado social y político es cómo ve esta cuestión que está viviendo México en cuestión de los actos de violencia que le han costado la vida a diferentes comunicadores, principalmente en Zacatecas, que gobierna Veracruz. Veracruz, que gobierna Morelos, que gobierna donde están dando más actos de homicidios en contra de comunicadores. Pues totalmente un hecho lamentable en toda la situación porque no solamente son periodistas, ellos son pues jefes de familia, jefas de familia que pues ahora dejaron huérfanos a hijos y digo, es toda una cadena, ¿no? De afectados. Eh, Creo que el periodismo yo lo reconozco porque en verdad que es buscar la noticia, es buscar dónde hay un hecho noticioso y comunicarlo y para todo el entorno, ¿no? Ese es uno de las finalidades del periodismo. Recordemos que siempre ha habido maneras en las cuales pues el humano se ha comunicado, ¿no? Antes era el graffiti, que todavía ahora es una parte de expresión social. Entonces, recordemos que en Roma, ¿no? Se daba esto del graffiti también. Pero también no todos podemos estar de acuerdo con el gobierno. No todos nos pueden parecer sus acciones tan, este, ahora sí tan idóneas, ¿no? Tan acertadas. Yo ahorita te puedo expresar mi opinión, pero porque yo sé que así es, ¿no? Y yo lo he analizado y he replanteado y he buscado, pero no creo que por la persona en la cual está expresando una opinión o comunicando un hecho noticioso tenga que ser asesinado, secuestrado o a veces eh, siendo víctima de vejaciones. Creo que sí hay que respaldar, sí hay que trabajar mucho en la ley. Sí ya hay una ley de periodismo de protección, sin embargo, pues no se está aplicando, no se está aplicando. Las instituciones vemos que no están personas que están realmente especializadas y capacitadas. Digo, hemos visto sin número de personas que están ganando en ciertos lugares sin ser realmente las adecuadas para que estén en esos lugares. Entonces, creo que sí tenemos que replantear mucho y también replanteárnoslo nosotros como mexicanos. ¿A quién vamos a querer que nos gobierne los próximos 6 años, digo, después del 24? Si realmente vamos a querer seguir con esta tendencia o realmente vamos a querer un cambio, pero sustancial y real, no el que nos vendieron, no el que le vendieron a la mayoría de las personas. Entonces creo que sí tenemos que trabajar mucho para que realmente si queremos un cambio dentro de nuestro México sea favorable, ¿eh? No solamente de apariencias o no expresando nada más que todo está bien y que qué bonito México, ¿no? O sea, yo puedo decir y vociferar que todo está bien cuando en la realidad no está bien. Como decían, antes estábamos peor y estábamos mejor, ¿no? Entonces creo que sí, no, yo no he visto una transformación como ellos la expresan. Que hay muchas heridas que están latentes, ¿no? Cuando empezamos este programa hablábamos de la inseguridad, ¿no? Y qué tristeza es despertarse hoy y ver cómo el ejército corre, ¿no? O sea, en sus carros No, militares. y la verdad es que el respeto hacia el ejército siempre existió, Siempre ¿eh? existió. Y ha sido una de las instituciones
con mayor credibilidad. Claro. Entonces, tenemos que buscar de nuevo a nuestras raíces, es lo que te digo, o sea, no olvidar nuestras raíces, pero sí ver una visión hacia el Claro. futuro, o sea, ver qué queremos, ¿no? Ver qué necesitamos, qué vamos a querer para nuestras personas. No podemos seguir repitiendo esquemas, o sea, seguir repitiendo roles que seguimos repitiendo y repitiendo a través de generaciones y no romperlos. Pues licenciada Dulce Romero Gallegos, muchísimas gracias por acompañarnos en este reinicio de entrevistas en directo Querétaro. Es un placer contar con su presencia, es un honor estar con usted. Sabemos que es una mujer de lucha, sabemos que es una mujer profesionista en el derecho, que en sus tareas partidistas siempre ha estado ahí en defensa de los derechos de la mujer y ha venido haciendo esa línea para ir empoderando a la mujer dentro del Partido Revolucionario Institucional, y que también esto ha venido a generar ciertas simpatías de diferentes grupos sociales hacia su persona, y pues al final de cuentas llegará el momento en que usted tendrá que tomar posición de algo o posturas para confrontar o enfrentar un 2024 con una propuesta más amplia, más cordial, de mayor profundidad para los sanjuanenses, ¿no? Pues sí, digo, ahora sí que han sido muchos y pocos años de lucha, ¿no? Digo, el tiempo es muy relativo. Claro. Te puedo decir que me dio muchísimo gusto estar dentro de Cabildo y tomar decisiones. Creo que en general se avanzó en ciertas obras que se tuvo, a pesar de que yo era una regidora en oposición. Yo sí lo expresé así muy, pues así muy clarito, ¿no? Como decimos. Cuando sean propuestas que vea que favorezcan a San Juan del Río, ahí va a estar mi voto. Ahí estuvo mi voto. Entonces, creo que así traté de manejarme muy congruentemente con mis ideas y con mi actuar. Entonces, pues yo soy de San Juan del Río, espero no haberlos aburrido con la entrevista. Son temas muy técnicos que Claro. a lo mejor compartimos la información y que muchas personas a través de tu medio lo van a escuchar y lo van a reflexionar y analizar. Necesitamos ver hacia adelante, ver hacia el futuro, ver qué queremos de San Juan del Río. Recordemos que se van a cumplir 500 años de historia, 500 años de nuestra fundación, y en el cual tenemos que despegar, tenemos que saber que somos el segundo municipio con mayor población en Querétaro, pero también tenemos que dar satisfacción a las necesidades básicas pues de los sanjuanenses. Sabemos que está creciendo enormemente. Tenemos que analizar cómo podemos reforzar la seguridad, cómo podemos reforzar pues muchos programas dentro del gobierno pues para ayudarnos, cómo generar mayor empleo. Entonces, hay que buscar y analizar todo el contexto. Entonces, en verdad, a mí me encantó tu oficina, pues la verdad porque refleja el sentimiento y el arraigo hacia San Juan del Río. Y creo que yo también soy de esas sanjuanenses que siempre anda buscando presumir a San Juan del Río. Yo viajo mucho pues a la ciudad de Querétaro, pero siempre digo, soy de San Juan, y soy de San Juan, y soy de San Juan. Entonces, no porque me sienta menos queretana, sino porque me siento mucho y muy sanjuanense. Entonces, creo que no hay que olvidar pues estas raíces que tenemos, que fuimos pues el primer municipio aquí de Querétaro antes y un mes antes que Santiago de Querétaro, que a veces por ahí hay una pugna con el Marqués, porque dicen que ellos fueron primero que antes que nosotros, pero bueno, ahora sí que eso se lo dejo a los cronistas, la pelea, pero bueno, sí ya he tenido lamentablemente ahí se nos adelantó el cronista vitalicio de San Juan del Río, el señor Velázquez. Sí, digo, lamento mucho la pérdida, y la verdad es que muy buena persona. Claro. Y sanjuanense, ¿no? Siempre así, soy de San Juan, o sea, como que siempre tenemos nosotros esa añoranza hacia nuestra tierra, y creo que también hay que, a las personas que vengan, porque vienen muy buenas personas, en verdad, he visto personas muy trabajadoras que se han venido a vivir a San Juan del Río y que han crecido aquí, que sus hijos han crecido aquí. Creo que también hay que compartirles ese arraigo y esa añoranza de cómo era San Juan antes, ¿no? Y que podemos fortalecerlo y buscar pues bienestar para todos.
Bienestar para todos, pero sí tenemos que participar, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que ceder el paso un poco en los vehículos también. Porque también ahorita está desquiciado el tránsito en la ciudad, pero sí saber que pues tenemos que ser cordiales con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestra colonia, con nuestra comunidad. No podemos solamente, como tú decías, ¿no? Echar culpas hacia los demás, sino tenemos nosotros también que participar activamente dentro de nuestra colonia, nuestro fraccionamiento, ahora sí que en nuestra comunidad, para que todos podamos salir adelante. Pues licenciada, le agradezco nuevamente. Muchas Muchísimas gracias por estar licenciado. con nosotros. Y bueno, ya más finalizando esta cuestión que usted comentaba de los sanjuanenses, es un orgullo ser sanjuanense, vivir en San Juan del Río, dedicar la vida a servir en San Juan del Río. Y bueno, ha habido muchos presidentes municipales que han venido de otras latitudes haciendo pues cosas que después pasan como intranscendentes y que afectan mucho todavía hoy en la actualidad esas determinaciones. Y pues de los dos últimos sanjuanenses que tuvimos como presidentes municipales, incluyendo al actual, híjole, pues más que desear, pues no se puede porque nos vemos, hasta la próxima, muchísimas gracias. Espero no haber aburrido. Está muy